Si has hecho clic porque quieres entender cómo alguien que intentó mantenerse dentro de la legalidad terminó asesinado en el exilio, y porque huir no siempre significa salvarse, este vídeo va a llevarte exactamente a ese punto. Porque Carlos Prats no fue un militar cualquiera. Fue un hombre que creyó en las instituciones, incluso cuando el poder dejó de creer en ellas. Prats ocupó una posición única en la historia de Chile. Era un general con enorme peso dentro de las Fuerzas Armadas, pero también un defensor convencido del orden constitucional. En un contexto cada vez más polarizado, esa combinación lo convirtió en una figura incómoda para muchos. No era un revolucionario. No era un golpista. Era, precisamente, lo contrario. Prats representaba la idea de que el poder militar debía subordinarse al poder civil. Que las Fuerzas Armadas no estaban para decidir el rumbo político del país, sino para garantizar su estabilidad dentro de la ley. Esa postura, en el Chile de principios de los años 70, lo colocó en una posición extremadamente vulnerable. La tensión política aumentaba. Las lealtades se tensaban. Las instituciones comenzaban a resquebrajarse. Y Prats quedó en el centro de ese quiebre. Mientras otros sectores militares se radicalizaban o comenzaban a ver el golpe como una salida, Prats insistía en una vía legal. Esa insistencia no solo lo aisló políticamente, lo convirtió en un obstáculo. Porque en los momentos previos a una ruptura institucional, quienes se aferran a la legalidad suelen ser percibidos como estorbos, no como garantías. Prats empezó a perder apoyos dentro del propio aparato militar. Su autoridad seguía siendo formal, pero su margen real se estrechaba. Las presiones aumentaban. Los ataques indirectos se volvían más frecuentes. Su figura comenzó a ser erosionada desde dentro. No cayó de golpe. Fue empujado lentamente. Su salida del poder no fue solo una decisión personal. Fue el resultado de un entorno que ya no toleraba su postura. Un entorno donde la legalidad empezaba a verse como un problema, no como un principio. Cuando finalmente se produjo el golpe de Estado en Chile, Prats ya no estaba en posición de influir. Había sido neutralizado políticamente antes de que la ruptura se consumara. Esa neutralización previa fue clave. Porque Prats sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Sabía que su permanencia en Chile lo convertía en un blanco. No solo por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Un general constitucionalista era una amenaza simbólica para un régimen que necesitaba legitimarse por la fuerza. El exilio apareció entonces como la única salida posible. No fue una huida improvisada. Fue una decisión calculada. Prats entendía el lenguaje del poder. Sabía que, lejos del país, su figura perdería impacto. Que su ausencia podría disminuir el riesgo. Que la distancia, al menos en teoría, ofrecía protección. Pero esa teoría ignoraba algo fundamental. El mensaje que su figura seguía enviando. Carlos Prats no era peligroso por lo que hacía en el exilio. Era peligroso por lo que había sido. Su mera existencia recordaba que hubo otra opción. Que el golpe no fue inevitable. Que dentro del propio aparato militar hubo resistencia a la ruptura constitucional. Ese recordatorio era inaceptable para quienes necesitaban borrar cualquier alternativa. Prats se exilió creyendo que así salvaría su vida. No buscaba protagonismo. No lideraba una oposición activa. Su retiro fue discreto, silencioso, casi resignado. Pero el poder no siempre se conforma con el silencio. Porque el exilio, en ciertos contextos, no es una protección. Es solo una distancia que puede cruzarse. En el siguiente bloque vamos a profundizar en el exilio de Carlos Prats, cómo vivió fuera de Chile, porque siguió siendo considerado una amenaza y cómo se fue construyendo el camino hacia su asesinato. Porque hay figuras que, incluso lejos, siguen incomodando. El exilio de Carlos Prats no fue un retiro tranquilo ni una simple reubicación geográfica. Fue una transición forzada, cargada de tensión, de silencios obligados y de una conciencia permanente del peligro. Aunque había salido de Chile con la esperanza de reducir el riesgo, Prats entendía que el exilio no borraba su pasado ni su significado político. Prats llegó al exilio como alguien que había perdido el poder, pero no la memoria histórica. Su figura seguía siendo un símbolo incómodo. No hablaba públicamente de revancha ni organizaba resistencia activa, pero su sola presencia era un recordatorio constante de que existió un general que se opuso al quiebre institucional desde dentro. Ese recordatorio tenía un peso enorme. Para un régimen que necesitaba consolidarse y legitimarse, la existencia de un excomandante constitucionalista era una amenaza narrativa. Demostraba que la ruptura no había sido unánime, que hubo disenso en el corazón del aparato militar, que el golpe no fue la única salida.
En política, los símbolos importan tanto como las acciones. Y Prats era un símbolo vivo. Durante su exilio, Prats llevó una vida discreta. No buscó protagonismo mediático. No encabezó campañas internacionales. No intentó construir una imagen pública alternativa. Su silencio no era una estrategia, era una necesidad. Sabía que cualquier exposición aumentaría el riesgo. Aún así, su nombre seguía apareciendo en conversaciones políticas, en análisis internacionales, en debates sobre la legalidad del golpe. Prats no hablaba, pero otros hablaban de él. Y eso bastaba para mantenerlo en el radar. El exilio no lo volvió irrelevante. Lo volvió vulnerable. Porque, lejos de su país, Prats carecía de protección institucional real. No tenía un aparato que lo resguardara. No contaba con un Estado dispuesto a asumir su defensa como prioridad. Su seguridad dependía, en gran medida, de pasar desapercibido. Pero desaparecer por completo no era posible. Su trayectoria lo precedía. Su pasado lo acompañaba. Y su figura seguía siendo útil como advertencia. No para él, sino para otros. El mensaje implícito era claro. Incluso quienes intentan mantenerse dentro de la legalidad pueden ser alcanzados. El contexto regional hacía ese mensaje especialmente potente. América Latina atravesaba una etapa en la que el exilio se había convertido en una falsa promesa de seguridad. Muchos líderes, intelectuales y opositores descubrieron que la distancia no siempre era un escudo. Las fronteras no detenían las decisiones políticas. Prats, con su experiencia y su conocimiento del poder, no era ingenuo respecto a ese riesgo. Entendía que el exilio reducía la visibilidad inmediata, pero no garantizaba protección absoluta. Aún así, no tenía muchas alternativas. Regresar a Chile no era una opción. Exponerse públicamente, tampoco. Vivía en una especie de limbo. Fuera del centro del conflicto, pero nunca completamente fuera de su alcance. Cada día era una negociación entre la normalidad aparente y la conciencia del peligro. Ese estado de tensión constante es clave para entender lo que ocurrió después. El asesinato de Prats no fue un acto impulsivo. No fue producto de una oportunidad casual. Fue el resultado de una lógica que considera que ciertos símbolos deben ser eliminados por completo. No basta con sacarlos del escenario. Hay que borrarlos. Porque mientras existan, el relato oficial es incompleto. El exilio de Prats no neutralizó su figura. Solo la desplazó. Y ese desplazamiento no fue suficiente para quienes necesitaban un cierre definitivo. A lo largo del tiempo, se fue construyendo una idea peligrosa, que Prats representaba un riesgo latente. No por lo que hacía, sino por lo que podía significar en un futuro distinto. Un futuro en el que se revisaran responsabilidades. En el que se reconstruyera la memoria. En el que se preguntara qué otras opciones existieron. Ese futuro era intolerable para quienes habían tomado el poder por la fuerza. La planificación del asesinato de Prats no puede entenderse sin este contexto. No se trató de eliminar a un opositor activo. Se trató de eliminar un precedente. Un testimonio viviente de que el quiebre institucional no fue inevitable ni unánime. Prats había elegido el silencio como forma de supervivencia. Pero el silencio no siempre es suficiente cuando el poder busca borrar cualquier rastro de disenso. En el siguiente bloque vamos a entrar en el momento más oscuro de esta historia. El atentado con coche bomba, cómo se ejecutó, qué mensaje transmitía y por qué su impacto fue mucho más allá de la muerte de Prats. Porque hay asesinatos que no buscan callar una voz. Buscan borrar una historia. El atentado que acabó con la vida de Carlos Prats no fue un acto improvisado ni una reacción desesperada. Fue una operación planificada, ejecutada con frialdad y diseñada para enviar un mensaje inequívoco. El exilio no garantiza seguridad cuando el poder decide eliminar a alguien. El coche bomba no fue elegido al azar. Es una forma de violencia que combina precisión, impacto simbólico y alcance mediático. No solo mata. Expone. Destruye. Deja claro que hubo intención, recursos y planificación. Prats no murió en un enfrentamiento ni en una emboscada confusa. Murió en un atentado que no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza política. El ataque ocurrió lejos de Chile. En un territorio que, en teoría, debía ofrecerle protección. Esa elección geográfica fue parte del mensaje. Demostraba que las fronteras no eran un obstáculo. Que la distancia no bastaba para escapar de decisiones tomadas en otro lugar. La ejecución fue limpia desde el punto de vista operativo. No hubo improvisación. No hubo margen para el error. El atentado fue diseñado para garantizar el resultado. Y lo logró.
Ese nivel de planificación descartó de inmediato cualquier hipótesis de violencia casual. No se trató de un crimen espontáneo ni de una disputa personal. Fue una acción política. La muerte de Prats sacudió a la comunidad internacional. No solo por la brutalidad del método, sino por lo que implicaba. Un exgeneral asesinado en el exilio con un coche bomba no era un hecho aislado. Era una señal. La señal era clara, nadie estaba fuera del alcance. El impacto fue doble. Por un lado, eliminaba a una figura simbólica incómoda. Por otro, funcionaba como advertencia para otros exiliados, opositores y disidentes. El mensaje no necesitaba palabras. El atentado también dejó en evidencia la existencia de una red capaz de operar fuera de las fronteras nacionales. Eso implicaba recursos, coordinación y apoyo logístico. Nada de eso ocurre sin una estructura detrás. La violencia no fue caótica. Fue quirúrgica. Tras el atentado, las versiones oficiales confirmaron rápidamente que se trataba de un ataque deliberado. No hubo intento de presentarlo como accidente. La naturaleza del crimen era demasiado evidente. Pero esa confirmación abrió una pregunta aún más inquietante. ¿Quién había decidido llegar tan lejos? Las investigaciones posteriores apuntaron a una operación amplia, no a un acto individual. El asesinato de Prats empezó a leerse como parte de una lógica más grande, la eliminación sistemática de figuras consideradas peligrosas incluso fuera del país. Eso cambió la percepción del exilio en toda la región. Hasta entonces, el exilio había sido visto como una salida imperfecta, pero viable. A partir del asesinato de Prats, quedó claro que esa protección era relativa. Que el poder, cuando se siente amenazado, puede extender sus tentáculos más allá de cualquier frontera. El coche bomba no fue solo un arma. Fue un símbolo. Representaba la ruptura definitiva de cualquier ilusión de seguridad. Mostraba que el castigo podía llegar incluso cuando la víctima había optado por el silencio y la retirada. Prats no estaba organizando una oposición activa. No estaba conspirando. No estaba movilizando apoyos. Su asesinato no respondió a una amenaza inmediata. Respondió a una lógica de eliminación preventiva. Eso lo vuelve aún más perturbador. El atentado también tuvo un efecto inmediato en la percepción internacional del régimen chileno. Aunque no todos los detalles se conocieron de inmediato, la sospecha de una operación coordinada se instaló rápidamente. La imagen de un poder dispuesto a cruzar fronteras para eliminar a un exiliado dañó cualquier intento de legitimación externa. El crimen no podía ocultarse. No podía maquillarse. No podía relativizarse. La violencia había sido demasiado explícita. A nivel humano, el atentado destruyó no solo una vida, sino un proyecto de supervivencia. Prats había elegido el exilio para protegerse. Esa elección fue invalidada de la forma más brutal posible. Eso dejó una marca profunda en otros exiliados. Muchos entendieron que el silencio no era garantía, que la discreción no siempre salvaba, que la huida podía ser solo una pausa antes de un final anunciado. El asesinato de Prats transformó el miedo en certeza. Y cuando el miedo se convierte en certeza, el efecto paralizante es mucho mayor. El atentado no solo eliminó a Prats. Redefinió el significado del exilio político en América Latina. La planificación del coche bomba dejó claro que el objetivo no era solo matar. Era demostrar capacidad, alcance, determinación. Ese mensaje se difundió más rápido que cualquier comunicado oficial. No necesitó propaganda. La violencia habló por sí sola. En el siguiente bloque vamos a analizar quiénes estuvieron detrás del atentado, cómo se articuló la operación y por qué el asesinato de Prats se inscribe dentro de una estrategia más amplia de persecución política transnacional. Porque hay crímenes que no pueden entenderse de forma aislada. Necesitan ser leídos como parte de un sistema. Para entender quiénes estuvieron detrás del asesinato de Carlos Prats, es necesario ampliar el foco y dejar de mirar el crimen como un hecho aislado. El atentado con coche bomba no fue un exceso puntual ni una decisión improvisada. Fue la expresión de una lógica más amplia, la persecución política transnacional. El asesinato de Prats se inscribe en un momento histórico en el que ciertos regímenes entendieron que el control no terminaba en las fronteras. El exilio, que durante décadas había funcionado como refugio, empezó a ser visto como una extensión del campo de batalla. Y en ese nuevo escenario, la eliminación selectiva se convirtió en herramienta. Las investigaciones posteriores al atentado señalaron responsabilidades claras en la planificación y ejecución. No se trató de delincuencia común ni de actores autónomos. El crimen reveló la existencia de una estructura organizada, con capacidad logística,
recursos y respaldo político. Ese dato es crucial. Un coche bomba no se improvisa. Requiere inteligencia previa, seguimiento, materiales, coordinación y una decisión de alto nivel. Nada de eso ocurre sin autorización ni sin una cadena de mando. El asesinato de Prats fue una operación, no un impulso. La confirmación de esas responsabilidades cambió la lectura del caso. Ya no se trataba solo de la muerte de un exiliado. Se trataba de la prueba de que existía una estrategia destinada a borrar cualquier figura que pudiera cuestionar el relato oficial del poder. Prats no era el único objetivo potencial, pero era el más simbólico. Eliminarlo significaba cerrar una grieta narrativa. Significaba borrar el testimonio de que hubo resistencia constitucional dentro del propio aparato militar. Significaba enviar un mensaje a otros: no hay refugio permanente. El crimen también puso en evidencia la complicidad, activa o pasiva, de distintos actores. La persecución transnacional no puede sostenerse sin redes, sin acuerdos tácitos, sin miradas hacia otro lado. El asesinato de Prats reveló un entramado que iba más allá de un solo país. Ese entramado funcionaba con una lógica clara: neutralizar amenazas, incluso fuera del territorio nacional, para consolidar el poder interno. La reacción internacional fue significativa, pero limitada. Hubo condenas. Hubo expresiones de preocupación. Pero no hubo una respuesta capaz de desmantelar por completo ese tipo de operaciones. El crimen fue reconocido como político, pero las consecuencias fueron insuficientes para impedir que lógicas similares se repitieran. Eso también es parte del legado del caso Prats. El asesinato dejó claro que la legalidad internacional tenía límites cuando se enfrentaba a decisiones tomadas desde el poder. Que la soberanía de los países de acogida podía ser vulnerada. Que el exilio no era un escudo absoluto. Para muchos, ese fue el mensaje más inquietante. La figura de Prats empezó a ser reinterpretada a la luz de su muerte. Ya no solo como un general constitucionalista, sino como una víctima emblemática de una estrategia de eliminación. Su asesinato lo transformó en símbolo de algo más grande: el costo de la lealtad a la legalidad en contextos de ruptura institucional. La planificación del atentado también mostró una frialdad particular. No hubo intento de ocultar el crimen. Al contrario, el método elegido aseguraba visibilidad. El mensaje debía ser entendido. La violencia no buscaba discreción. Buscaba efecto. Y ese efecto se logró. Otros exiliados entendieron que no estaban a salvo. Que el silencio no garantizaba supervivencia. Que el pasado podía alcanzarlos en cualquier momento. El asesinato de Prats redefinió el mapa del miedo. Desde el punto de vista histórico, el crimen se convirtió en una referencia obligada para entender la dimensión transnacional de la represión política en América Latina. No fue un caso aislado. Fue parte de una lógica que se repetiría con variaciones. La justicia, con el tiempo, logró establecer responsabilidades. Se reconoció la naturaleza política del crimen. Se confirmaron los vínculos con estructuras estatales. Pero ese reconocimiento llegó tarde para la víctima y no logró revertir el impacto del mensaje inicial. La muerte de Prats ya había cumplido su función simbólica. Ese retraso en la justicia también alimentó una sensación persistente de impunidad. Aunque hubo condenas, el daño estaba hecho. El exilio había dejado de ser sinónimo de protección. Y esa transformación no se deshizo fácilmente. Prats fue asesinado por lo que representaba, no por lo que hacía en ese momento. Su vida en el exilio era discreta. Su amenaza era simbólica. Y esa es, precisamente, la razón por la que su eliminación resultó tan significativa. El atentado no buscaba detener una acción. Buscaba borrar una alternativa histórica. En el último bloque vamos a cerrar esta historia analizando las consecuencias del asesinato de Carlos Prats, que dejó su muerte en la memoria colectiva y porque su caso sigue siendo uno de los ejemplos más claros de que el exilio no siempre es un refugio cuando el poder decide ir más lejos. Porque hay muertes que no solo eliminan a una persona, redefinen el significado de huir. La muerte de Carlos Prats no fue solo el final trágico de un exiliado. Fue la confirmación de una verdad incómoda: el poder no siempre se conforma con expulsar a sus enemigos, a veces necesita eliminarlos por completo. Prats creyó que el exilio era una forma de supervivencia. Y, desde una lógica racional, lo era. Había dejado el país, había guardado silencio, había renunciado a cualquier intento de protagonismo político. Había hecho todo lo que, en teoría, se espera de alguien que busca salvar la vida. Nada de eso fue suficiente. Porque Prats no era peligroso por lo que hacía en el exilio. Era peligroso por lo que recordaba.
Recordaba que el golpe no fue inevitable. Recordaba que hubo resistencia dentro del propio aparato militar. Recordaba que la legalidad pudo haber sido defendida desde el poder, y no lo fue. Ese recuerdo era intolerable. El atentado con coche bomba no buscó callar una voz activa. Buscó borrar un símbolo. Un símbolo que desmentía el relato de unanimidad, de necesidad histórica, de inevitabilidad. Mientras Prats estuviera vivo, esa grieta seguía abierta. Su asesinato la cerró por la fuerza. Las consecuencias de su muerte se extendieron mucho más allá de su círculo personal. El crimen redefinió el significado del exilio político en América Latina. A partir de entonces, huir dejó de ser sinónimo de protección absoluta. El miedo cruzó fronteras. Otros exiliados entendieron el mensaje con claridad. La distancia no garantiza nada. Ese mensaje fue devastador. No solo porque aumentó el temor, sino porque fortaleció la lógica del silencio. Muchos optaron por desaparecer completamente de la vida pública. Otros moderaron sus palabras. Algunos regresaron resignados. El asesinato de Prats no solo eliminó a un hombre. Modificó comportamientos. La justicia tardó en llegar. Con el tiempo, se establecieron responsabilidades. Se confirmó la naturaleza política del crimen. Se reconoció que no fue un acto aislado ni espontáneo. Pero ese reconocimiento llegó después de que el mensaje ya hubiera sido enviado. Y los mensajes, cuando se envían con violencia, no se borran fácilmente. Prats quedó en la historia como una figura trágica precisamente por haber creído en las instituciones cuando éstas estaban a punto de romperse. Su lealtad al orden constitucional no lo protegió. Al contrario, lo dejó expuesto cuando ese orden fue reemplazado por la fuerza. Esa paradoja es central en su legado. No fue un revolucionario armado. No fue un conspirador. No fue un agitador. Fue un general que creyó que la ley debía estar por encima del poder. Y en determinados contextos, esa creencia es vista como una amenaza mayor que cualquier arma. Su asesinato dejó claro que, cuando el poder decide eliminar a alguien, no siempre lo hace por lo que esa persona hará en el futuro, sino por lo que ya representa en el pasado. Prats representaba una alternativa histórica. Y las alternativas, cuando se vuelven incómodas, suelen ser borradas. Hoy, su caso sigue siendo recordado no solo por la brutalidad del atentado, sino por lo que simboliza, la fragilidad de la legalidad en contextos de ruptura y la violencia extrema que puede ejercer el poder para proteger su relato. La historia de Carlos Prats demuestra que el exilio no siempre es una salida, que la huida puede ser solo una pausa, que el silencio no garantiza salvación cuando lo que se busca eliminar es un precedente. Y esa es, quizás, la lección más dura de todas. Porque hay quienes mueren luchando. Y hay quienes mueren por haber intentado evitar la lucha. Prats pertenece a la segunda categoría. Su muerte no fue un accidente ni un exceso aislado. Fue un acto deliberado, cargado de simbolismo, destinado a cerrar una página incómoda de la historia. Pero como ocurre tantas veces, la violencia no logró borrar su significado. Al contrario, lo fijó para siempre. Carlos Prats murió en el exilio, alcanzado por un coche bomba. Pero su historia quedó como advertencia. Una advertencia sobre el precio de la lealtad institucional cuando el poder decide romper las reglas. Y sobre los límites reales de la protección cuando la decisión de eliminar ya está tomada.